Entré a la oficina del jefe y lo sorprendí besando a mi esposa. El aire se sentía más pesado, la realidad se plegaba sobre sí misma en cámara lenta mientras mis ojos registraban lo que mi mente se negaba a aceptar. Mi pecho se apretó, un peso aplastante, una furia caliente subiendo por mi garganta como si estuviera tragando lava. Estaban allí, tan cerca, tan rendidos, como si el mundo se hubiera detenido para brindarles un momento de privacidad que nunca debía haber presenciado. El toque de sus manos en su cintura, sus labios apretados, la mirada de deseo que ya no me pertenecía. El sabor amargo de la traición se instaló en mi boca antes de que pudiera respirar profundamente. Mi visión se volvió borrosa por un momento, pero no era llanto. Fue ira. Un odio que ardía, que gritaba en mi interior, que exigía venganza a todo volumen. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír su sonido en mis oídos. El shock fue breve, porque en segundos, algo más poderoso me tomó. La necesidad de actuar. No podría ser un hombre más el que descubre una traición y agacha la cabeza. No podía tragarme esta humillación y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No. Necesitaba destruir todo lo que tenían, de la misma manera que ellos destruyeron mi vida. Sin dudarlo, sin darles tiempo a correr o inventar excusas baratas, me di la vuelta e hice algo que pocos tendrían el coraje de hacer, revelé la traición allí, frente a todos. Mi grito resonó en las frías paredes de la oficina, reverberando como un trueno atravesando el aire. Miren todos. Aquí está el gran líder, el jefe ejemplar, tomando a la esposa de otro como una rata inmunda. El silencio cayó como un peso muerto sobre el ambiente, las miradas se volvieron, las manos se detuvieron en los teclados, los susurros llenaron el espacio. Siguió el caos. Mi esposa de repente se alejó de él, con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas, la boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. El jefe, en cambio, intentó mantener su postura. Una sonrisa torcida, un alisamiento de su corbata, como si pudiera sortearla con el encanto arrogante que lo había hecho sentir intocable durante tanto tiempo. Pero allí, frente a todos, no era más que un hombre sorprendido en el acto, un depredador acorralado y sin salida. Esto no es lo que parece, intentó, con la voz llena de falsedad, pero nadie lo creyó. Porque eso es exactamente lo que parecía. Era exactamente lo que era. El aire se llenó de una aguda incomodidad, una mezcla de vergüenza, incredulidad y anticipación. Todos tenían sed de su caída. Y ella ya había empezado. Mi esposa trató de acercarse, sus ojos suplicaban y sus manos temblaban mientras intentaba tocar mi brazo. Por favor, déjame explicarte. Pero no había explicación que pudiera borrar esa escena de mi mente. Ninguna excusa que pudiera hacer que los meses, los años, las noches con ella parecieran menos falsos. Me alejé, como si su simple contacto fuera a contaminarme con la suciedad de esa traición. ¿Explicar qué? ¿Qué me dejaste por esta basura? ¿Que cada beso, cada abrazo, cada «te amo» fue mentira? Mi voz estaba llena de algo que ni siquiera sabía que podía sentir. No fue solo odio. Era algo más profundo. Fue la muerte de todo lo que conocía. Toda la compañía observó en absoluto silencio. Las miradas que antes mostraban respeto por el jefe ahora estaban llenas de disgusto. Las expresiones que veían a mi esposa como una mujer dulce y dedicada ahora estaban teñidas de incredulidad. Pero ya nada de eso importaba. Lo que importaba era que había terminado con ellos. Su reputación quedó arruinada. El líder, tan imbatible, tan poderoso, ahora parecía más pequeño, acurrucado bajo el peso de su propia vergüenza. Y mi esposa, bueno, aprendería por las malas que no hay vuelta atrás en algunas decisiones. La conmoción de aquella escena se extendió por los pasillos como el fuego en la paja seca. Empezaron a aparecer mensajes en los teléfonos móviles y los chismes se propagaron como un virus mortal. Para ellos no había vuelta atrás. No había forma de escapar. En cuestión de minutos, el escándalo alcanzaría proporciones que ninguno de los dos podría contener. Y lo peor estaba por llegar. Porque la traición no solo destruye corazones, sino que destruye vidas. Y yo apenas estaba empezando a ver cómo su castillo se desmoronaba. Pero la pregunta que quedó en el aire, ardiendo como un carbón encendido,
fue, ¿hasta dónde podría llegar esta caída? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan una verdad innegable: la traición destruye vidas, corroe relaciones y siempre cobra un alto precio. Cada narración sirve como un brutal recordatorio de que las consecuencias son inevitables. Prepárate, porque lo que viene después es intenso, realista y completamente impactante. Ahora siéntate y siente el impacto de esta historia de primera mano. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de los huecos de las cortinas del espacioso apartamento del 10º piso, derramando una luz dorada sobre los muebles perfectamente dispuestos. Afuera la ciudad ya palpitaba con su frenética rutina, pero dentro, el tiempo parecía suspendido en un momento de familiar tranquilidad. Isen despertó lentamente, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel y el calor del cuerpo de su esposa a su lado. Miró a Olivia por un momento, con el cabello extendido sobre la almohada y la respiración tranquila y profunda. Había algo reconfortante en esa escena, algo que hizo que su pecho se sintiera cálido con la familiaridad de sus años compartidos. Le tocó ligeramente la mano, un gesto automático de afecto que, con el paso de los años, se había vuelto casi imperceptible, pero aún presente. Un suspiro escapó de sus labios antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Ella sonrió, esa pequeña sonrisa todavía adormilada que siempre le recordaba por qué se había enamorado. Los dos habían estado juntos durante casi una década. Se conocieron en la universidad, cuando él todavía era un joven ambicioso que soñaba con construir una carrera sólida, y ella era una estudiante brillante que rebosaba ligereza y carisma. El tiempo había moldeado la relación, transformando esa intensa pasión de la juventud en algo más sólido, más estable. Pero junto con la estabilidad vinieron rutinas, compromisos, responsabilidades que, poco a poco, fueron consumiendo la espontaneidad de los primeros años. Isen pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo, siempre centrado en garantizar un futuro cómodo para los dos. Olivia, por su parte, había construido su carrera en el área administrativa y, aunque estaba ocupada, siempre intentaba equilibrar su vida profesional con momentos a dos. Pero últimamente sentía que algo era diferente. No era nada obvio, nada que pudiera señalar directamente. Solo una sensación incómoda, como si hubiera algo un poco fuera de lugar, un detalle invisible flotando en el aire. El apartamento en el que vivían era espacioso y estaba decorado con una mezcla de modernidad y confort. Habían elegido cada detalle juntos, desde los cuadros colgados en la pared hasta la disposición de los muebles. Cada rincón contaba un pedazo de su historia, los viajes que hicieron, las noches que se quedaron despiertas hablando del futuro, los sueños que construyeron juntos. Ese espacio era un reflejo de lo que habían construido. Pero últimamente, Isen sentía que la casa, alguna vez tan llena de vida, parecía vacía de alguna manera. Olivia seguía siendo una esposa atenta, todavía compartían risas, todavía dormían uno al lado del otro, pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar. Se levantó y caminó hacia la cocina para preparar el desayuno. Me gustó esa rutina matutina. El olor a café llenando el aire, el sonido del periódico doblado, los pocos minutos de tranquilidad antes de que realmente comenzara el día. Olivia entró a la cocina poco después, con el cabello todavía despeinado, atando su bata alrededor de su cuerpo mientras se apoyaba en el mostrador, mirándolo. Él sonrió levemente, entregándole una taza, y ella la aceptó, sosteniéndola por un momento más de lo necesario. «Has estado trabajando demasiado», dijo, su voz suave pero llena de algo que él no podía definir. Él se rió en voz baja y tomó un sorbo de su café antes de responder. «Alguien tiene que mantener esta casa en funcionamiento», bromeó, pero notó que ella no sonreía como antes. Esa mañana siguió su curso como cualquier otra. Salió a trabajar, ajustándose la corbata en el ascensor mientras revisaba sus correos electrónicos en su teléfono celular. En el camino pensó en su jefe, un hombre carismático y persuasivo, de esos que siempre tienen las palabras adecuadas para cualquier situación. Era respetado, admirado y sabía exactamente cómo ganarse la confianza de la gente. Isen lo veía como alguien a quien necesitaba impresionar, alguien que podía abrirle puertas a mayores oportunidades. Trabajar en esa empresa siempre fue un objetivo y ahora que estaba allí, sabía que necesitaba seguir siendo relevante. Pero algo en el comportamiento del jefe le molestaba. Había un exceso de confianza, una forma de actuar que, por momentos,
parecía sobrepasar límites que no sabía definir. Durante el día, los mensajes de Olivia fueron breves y directos. Nada fuera de lo común, solo conversaciones triviales sobre la cena, sobre cuentas por pagar, sobre algún compromiso de fin de semana. Pero sintió que sus palabras llevaban una sutil distancia, como si hubiera un espacio entre ellas que iba aumentando, centímetro a centímetro, sin que él supiera por qué. Aún así, trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que solo estaba en su cabeza, que tal vez era solo el cansancio acumulado, la rutina agotadora, la inevitable erosión del tiempo. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Olivia estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en las manos y el televisor encendido a bajo volumen. Parecía perdida en sus pensamientos, con los ojos fijos en la pantalla sin prestar mucha atención. Se sentó a su lado, oliendo el suave aroma que siempre le gustó. Por un momento, quiso acercarla, sentir la familiaridad de su abrazo, pero algo lo detuvo. La barrera invisible pareció más grande esa noche. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. Ella se volvió hacia él y sus ojos lo evaluaron por un momento antes de responder. Normal, dijo simplemente, antes de mirar hacia otro lado. Cenaron juntos, pero el silencio entre ellos era diferente del cómodo silencio que solían compartir. Olivia parecía inquieta, jugueteaba con la servilleta entre los dedos y miraba su teléfono con más frecuencia de lo habitual. Cuando él le preguntó qué le molestaba, ella sonrió y sacudió la cabeza. No mucho, solo cansada, dijo, y él quiso creerlo. Quería creer que era solo cansancio, que ese sentimiento era solo un reflejo de mi propio cansancio. Pero mientras yacía allí esa noche, mirando al techo mientras escuchaba su respiración pacífica a su lado, algo dentro de él le dijo que había más. Que algo estaba sucediendo ante sus ojos, y simplemente no sabía qué era. Todavía. Los días pasaron borrosos. La rutina seguía su curso predecible, cada mañana comenzaba con el sonido de la alarma, pasos arrastrando los pies hacia la cocina, café caliente llenando el aire con un aroma reconfortante. Pero el consuelo que Isen solía sentir en esa repetición diaria había desaparecido. Sintió un extraño peso en el pecho, una inquietud que se instaló en su mente como una semilla que crece silenciosamente. Algo andaba mal. Algo que no podía nombrar, pero estaba allí, acechando, escondido en los pequeños gestos, las miradas desviadas y las respuestas evasivas de Olivia. Se encontró observándola más de lo habitual, notando cada detalle que antes pasaba desapercibido. La forma en que miraba su teléfono con más frecuencia, la forma en que le sonreía a la pantalla antes de bloquearla rápidamente, como si estuviera ocultando algo. La forma en que parecía más distraída, más distante, como si su mente estuviera siempre en otra parte. En el trabajo, Isen intentó concentrarse, pero su mente seguía divagando hacia casa. Las reuniones parecían largas y vacías, los números y gráficos que alguna vez exigieron su atención ahora parecían irrelevantes. Su jefe, siempre carismático y confiado, parecía estar de muy buen humor últimamente, como si algo estuviera yendo realmente bien en su vida. Notó que el hombre sonreía a menudo, que su mirada transmitía una satisfacción inusual, un brillo que no podía descifrar. A veces captaba conversaciones entre colegas que mencionaban algo sobre la vida personal del jefe, pero nunca podía captar el contexto completo. Fue una noche cualquiera, al regresar a casa antes de lo habitual, que sintió el primer chasquido real en su interior. El apartamento estaba en silencio cuando entró. El aire se sentía diferente, como si algo se hubiera detenido abruptamente. Dejó caer su maletín sobre el mostrador y miró a su alrededor. Olivia no estaba en la sala ni en la cocina. Caminó por el pasillo hacia el dormitorio y, antes de llegar, escuchó un sonido ahogado, algo casi imperceptible, pero que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Una risa contenida, un susurro. El tipo de sonido que no debería estar ahí. Su corazón se aceleró, sus manos se enfriaron. Un miedo irracional se apoderó de él, pero también una urgencia desesperada por saber qué estaba pasando. Abrió la puerta del dormitorio y solo encontró su teléfono celular sobre la cama, con la pantalla todavía encendida. El nombre de un contacto desconocido apareció en la pantalla y por un segundo se quedó allí, inmóvil, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Ella salió del baño con una mirada de sorpresa en sus ojos cuando lo vio sosteniendo el dispositivo. ¿Quién es?, preguntó, su voz más fría de lo que pretendía.
Olivia dudó por un momento antes de tomar su teléfono celular, sus dedos apretaron el dispositivo como si contuviera un secreto a punto de escapar. Ella es solo una amiga del trabajo, dijo, mirando hacia otro lado, pero la mentira fue evidente en el momento en que la pronunció. Isen sintió que algo dentro de él se hacía añicos. Quería creerle. Quería ignorar ese creciente malestar, seguir con su vida sin necesidad de cuestionar a la mujer que había estado a su lado durante tantos años. Pero la duda ya había aparecido, y una vez que echa raíces, no hay forma de desarraigarla sin dolor. Esa noche apenas durmió. Se quedó allí, mirando al techo, sintiendo la respiración tranquila de Olivia a su lado, preguntándose si todo lo que tenían era real o solo una ilusión que se obligaba a creer. En los días siguientes, su atención se hizo aún más aguda. Notó los cambios sutiles, los momentos en que Olivia parecía inquieta, las excusas para salir temprano y llegar más tarde. Comenzó a notar patrones, la frecuencia con la que aparecía el nombre de su jefe en una conversación informal, la forma diferente en que sonreía cuando hablaba de trabajo. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen que se negó a aceptar. Hasta que, finalmente, llegó el día en que la verdad se impuso con brutal claridad. Era una tarde cualquiera y decidió ir a la empresa a recoger a Olivia. Quería sorprenderla, llevarla a cenar, recordar tiempos más sencillos. Pero cuando llegó allí, algo le hizo dudar. Se detuvo en el estacionamiento, miró el edificio y sintió una opresión en el pecho. Un instinto primitivo lo alertó de lo que estaba por suceder, como si su cuerpo ya supiera la verdad antes de que sus ojos la vieran. Subió en el ascensor y sintió que un sudor frío le corría por la nuca. La oficina estaba en silencio, la mayoría de los empleados ya se habían ido. Pero la puerta de la oficina del jefe estaba entreabierta. No tuvo que empujarla hasta el fondo para ver. Lo que vio en ese momento fue suficiente para destruir lo que quedaba de su confianza. El cuerpo de Olivia inclinado sobre la mesa, los labios de su jefe sobre los de ella, sus manos explorando cada centímetro del cuerpo que, hasta ese momento, Isen creía que era solo suyo. Se le formó un nudo en la garganta, pero la ira fue más fuerte que el dolor. El odio ciego se elevó a través de su pecho, sus manos temblaban mientras se apretaban en puños. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, todo giraba a cámara lenta, cada detalle grabado en su mente como una cicatriz irreversible. El tiempo pareció suspendido por un instante. Luego, abrió la puerta de inmediato, sin dudarlo, sin piedad. La traición ya no era una premonición ni un miedo lejano. Ahora era real y nada podía borrar lo que acababa de ver. El silencio que siguió a su presencia en la habitación fue sofocante. Olivia se quedó helada y el jefe se apartó bruscamente, tirando de su corbata como si eso pudiera deshacer lo que acababa de quedar expuesto. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. La respiración agitada hizo que todo su cuerpo temblara, pero no era solo ira. Fue repugnante, cada detalle de esa escena, cada toque, cada mentira que precedió a ese momento. Olivia se llevó una mano a la boca y abrió mucho los ojos, buscando algo que decir, algo que pudiera sofocar la tormenta inminente. Pero él no quería oír nada. No quería excusas, no quería justificaciones vacías. Solo desearía que esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. El jefe se recuperó demasiado rápido para alguien que acababa de ser atrapado. Se ajustó la chaqueta, miró directamente a Isen y trató de mantener un tono tranquilo, como si tuviera cierto control sobre la situación. Esto no es lo que parece, comenzó, pero la risa corta y amarga de Isen cortó el aire. ¿No es lo que parece? ¿Tienes el coraje de decir esa frase cliché mientras todavía tienes el sabor de mi esposa en la boca? El peso de sus palabras cayó como un puñetazo y Olivia se estremeció. Ella trató de acercarse, con ojos suplicantes, pero él dio un paso atrás, como si su mera presencia fuera repulsiva. «Puedo explicarlo», murmuró, y él cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de mirarla. ¿Explicar qué? ¿Que me mentiste? ¿Que cada vez que dijiste que me amabas era una broma? ¿Que todo este tiempo estuve durmiendo al lado de alguien que ya no era mi esposa? El dolor en su voz era claro, pero no dejaría que ella lo viera débil. No merecía tus lágrimas, tu compasión. El jefe dio un paso adelante, intentando tomar el control de la situación. Sé que esto es difícil de procesar,
pero tal vez sea mejor si hablamos como adultos sin montar una escena. Fue el colmo. Isen dio un paso adelante, con la ira palpitando por sus venas, con los puños cerrados, listo para golpear al hombre que destruyó su matrimonio. Pero antes de que pudiera hacer algo, Olivia se interpuso entre los dos. Por favor, detente, no hagas eso. Su voz era una mezcla de desesperación y culpa, pero él no quería oírla. ¿Ahora quieres evitar una escena? ¿Ahora quieres que sea racional? ¿Dónde quedó esa racionalidad cuando decidiste tirarlo todo? El jefe abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido cuando la puerta de la habitación se abrió y un grupo de empleados apareció en el pasillo. El rumor ya se había extendido. El escándalo estaba en marcha. Las miradas fijas, algunas sorprendidas, otras ansiosas por conocer más detalles. La reputación del jefe, la misma que siempre había conservado como su bien más valioso, empezó a desmoronarse allí mismo, delante de todos. Pero lo que Isen no esperaba era que la destrucción no terminara ahí. Uno de los directores de la empresa entró corriendo, tirando del brazo a su jefe. Necesitamos hablar. Ahora. El hombre vaciló, todavía tratando de mantener su postura, pero cuando vio la mirada seria de su superior, supo que no había escapatoria. Olivia estaba inmóvil, como si hubiera perdido el equilibrio. Pero no fue solo por la traición expuesta. Era algo más profundo, algo que parecía saber que aún no había aflorado. Y entonces llegó. La conversación que se desarrolló en la oficina del director fue la confirmación de que esto era solo el comienzo del otoño. El jefe no solo había destruido un matrimonio, sino también su propia carrera. La empresa tenía una cláusula estricta contra las relaciones internas que implicaran un desequilibrio de poder, y Isen supo en ese momento, en esos tensos minutos, que Olivia no era la única. Otras mujeres comenzaron a aparecer, surgiendo testimonios como un efecto dominó, que revelaban que él utilizaba su cargo para acercarse, involucrar, manipular. La imagen de un hombre impecable se desmoronaba ante los ojos de todos, y Isen se dio cuenta de que, por más que su vida se estuviera desmoronando en ese momento, al menos no era él quien lo estaba perdiendo todo. Olivia estaba sentada en un rincón de la habitación, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Ella lo sabía. Sabía que no era especial. Sabía que no era el único. Su mirada se encontró con la de Isen por un momento, y él vio algo allí que casi le hizo sentir pena. Pero él no lo sintió. Porque en ese momento ella ya no era la mujer que amaba. Era simplemente alguien que se había perdido, que había cambiado todo por algo vacío, algo que nunca tuvo valor real. Se levantó, cogió su abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia ella por última vez. Espero que haya valido la pena. Y entonces, dejó atrás no solo la habitación, sino también el peso de todo lo que llevaba allí. Lo que Olivia haría a partir de ese momento ya no era su problema. El jefe intentaba desesperadamente contener el daño, pero ya era demasiado tarde. Y Isen sabía que pronto tendría mucho más que perder que solo un trabajo. Y entonces, en ese momento, cuando todo parecía resuelto, explotó la última bomba. Olivia, aún en shock, recibió una notificación en su celular. Cuando la abrió, la sangre se le fue de la cara. Era un correo electrónico anónimo, un expediente completo, pruebas organizadas al detalle, documentos adjuntos, capturas de pantalla. Todo lo que el jefe había hecho en los últimos años, todas las relaciones ocultas, todas las mujeres que habían sido manipuladas, todo lo que hasta entonces había estado enterrado en las sombras, el nombre del remitente. Un ex empleado que había sido despedido sin explicación meses atrás. Isen no la vio romper a llorar. No vio cuando su jefe se dio cuenta de que no solo su carrera había terminado, sino que, con aquellas pruebas, su libertad también estaba amenazada. Pero nada de eso importó. Porque él ya no era parte de esa historia. Ya se había ido, dirigiéndose hacia un futuro donde esa traición ya no tendría poder sobre él. El aire de la noche se sintió más pesado cuando Isen finalmente salió del edificio de la empresa. El viento frío golpeó su rostro, pero no fue suficiente para disipar la sensación de asfixia que aún oprimía su pecho. Caminó hasta su coche, abrió la puerta con manos temblorosas y se puso al volante, sin arrancarlo. Los acontecimientos de las últimas horas se arremolinaban en su mente como un torbellino caótico. Cada detalle, cada expresión,
cada palabra dicha y no dicha pesaba sobre él como cadenas invisibles. Olivia. Tu jefe. El escándalo. La inevitable destrucción que vendría después. ¿Debería sentir satisfacción? ¿Debería sentir algún tipo de alivio al verlos hundirse en su propio caos? Pero todo lo que sentía era un vacío dentro de él, una ausencia de cualquier cosa que pudiera recordarle quién era antes de que todo esto sucediera. Se pasó las manos por la cara, respiró hondo y miró al frente. No podía quedarme allí. No quería volver a casa, un lugar que ahora parecía una tumba de todo lo que alguna vez había sido importante. Entonces, sin pensarlo mucho, giró la llave en el encendido y se fue sin rumbo específico. Las luces de la ciudad se desdibujaron a su alrededor, pero en realidad no vio nada. Simplemente condujo, dejando que el movimiento del auto siguiera la velocidad de los pensamientos que no podía controlar. Solo cuando el teléfono vibró a su lado su atención volvió a la realidad. El nombre de Olivia apareció en la pantalla. Él lo ignoró. Pero el celular seguía vibrando, insistente, como si cada llamada fuera un grito desesperado al otro lado de la línea. Hasta que finalmente respondió. ¿Qué quieres? Su voz era firme, aguda, cargada de algo que ni siquiera se molestó en ocultar. Por otro lado, ella dudó. Su respiración era temblorosa, el peso del silencio se prolongó durante interminables segundos antes de que lograra hablar. Por favor, escúchame, solo escúchame. No dijo nada. No había nada que ella pudiera decir que borrara lo sucedido. Pero aún así, le permitió continuar. Lo arruiné todo, se le quebró la voz, llena de una angustia que él sabía que era real, pero que ya no lo afectaba de la misma manera. Sé que ahora me odias, que nada de lo que diga puede cambiar lo que pasó, pero necesito que sepas, nunca quise que fuera así. Dejó escapar una risa seca y amarga. ¿Nunca quisiste hacerlo? Entonces, ¿qué querías exactamente? ¿Qué pensaste que iba a pasar cuando decidiste engañarme? Respiró hondo al otro lado, como si intentara encontrar fuerzas para continuar. Fui estúpido. Estaba débil. Y ahora lo he perdido todo. Pero hay una cosa que no sabes. Algo que empeora todo aún más. Y entonces llegó el descanso. Ese segundo de vacilación que hizo que algo dentro de él alertara. Permaneció en silencio, esperando, sintiendo que cada latido de su propio corazón aumentaba la tensión en el aire. Él realmente no me quería, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pensé que yo era especial, que de alguna manera significaba algo para él. Pero todo fue mentira. Así como me hizo a mí, le hizo a muchos otros. Yo era uno más. Isen cerró los ojos por un momento. Esto no era nada nuevo para él. Ya sabía que el jefe tenía un historial de manipulación, que usaba su cargo para conquistar a las mujeres y tirarlas cuando perdían la novedad. Pero escuchar esto de ella, darse cuenta de que solo comprendió el alcance de su traición cuando se vio descartada, le provocó una nueva ola de amargura. ¿Y qué quieres de mí, compasión? ¿Quieres que te diga que siento lo que te pasó? ¿Quieres que olvide todo esto y me vaya a casa como si nada? No, se apresuró a responder. Sé que no hay vuelta atrás. Sé que te destruí. Pero también sé que pagará. Isen, hay algo que no sabes. Y entonces llegó la verdad que faltaba. El golpe final, la pieza del rompecabezas que, cuando se revelara, lo haría todo aún más devastador. Me prometió cosas. Me prometió que no tendría nada que perder. Que aunque nos descubrieran, él tenía todo bajo control. Pero mintió. Y ahora, todo lo que hizo, todas las mujeres, todo va a explotar. Isen guardó silencio, absorbiendo cada palabra. ¿Qué estás tratando de decirme? Ella dudó antes de responder. Alguien que fue lastimado por él finalmente obtuvo pruebas. Documentos, correos electrónicos, testimonios. No solo va a perder su trabajo. Podría ser arrestado. Respiró hondo y sintió que algo diferente lo invadía. No fue solo satisfacción. Fue justicia. Justicia por lo que le pasó. Justicia para las mujeres que han pasado por esto antes.
justicia por la arrogancia de ese hombre que pensaba que podía manipular a cualquiera y salirse con la suya. ¿Y cómo sabes eso? Su voz ahora era más baja, más calculada. Porque recibí todo en mi correo electrónico. Pruebas que podrían acabar con él. Y si le hago llegar esto a las personas adecuadas, nunca más se levantará. Y fue entonces cuando Isen se dio cuenta. Olivia sabía que estaba arruinada. Sabía que nunca volvería a tener su confianza. Sabía que me había convertido en uno más en la larga lista de errores de ese hombre. Pero esta era su última oportunidad de hacer algo bien. Su último intento de reparar, aunque sea mínimamente, lo que ella había causado. Suspiró, pasando una mano por su cabello, sintiendo un peso diferente esta vez. Entonces hazlo, dijo finalmente. Entreguen todo. Acaba con él. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que ella respondiera. Voy. Y entonces, la llamada terminó. Isen se quedó allí, de pie en el auto, mirando al vacío, sintiendo que de alguna manera, incluso con todo el dolor, con todo el caos, esta historia estaba a punto de llegar a su fin. Pero un final que, esta vez, no estaría definido por la traición, pero por la justicia. Esa noche parecía diferente a cualquier otra. Isen condujo lentamente, sintiendo la ciudad pasar a su alrededor como una escena distante. El teléfono permaneció en silencio a su lado, ni nuevas llamadas, ni nuevos mensajes. Olivia había tomado una decisión y ahora estaba tomando medidas. Sabía que todo lo que pasaría a partir de entonces era inevitable, como una tormenta que ya no podía contenerse. Pero incluso con la inminente caída del jefe, aunque sabía que finalmente se haría justicia, el sentimiento que pesaba sobre él no era el de victoria. No fue alivio. Era algo más denso, algo que le hacía cuestionarse si realmente había una manera de salir de esa historia sin dejar cicatrices profundas. Estacionó el auto frente al edificio donde vivía y permaneció allí unos minutos, mirando la fachada sin verla realmente. Ese lugar ya no se sentía como en casa. Era solo un espacio lleno de recuerdos que ahora estaban contaminados. Entrar en ese apartamento significaba enfrentarse al vacío que Olivia había dejado, el eco de la traición aún impregnaba cada pared, cada mueble, cada olor familiar que alguna vez representó seguridad. Pero no había ningún otro lugar a donde ir. Respiró hondo y subió, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Cuando abrió la puerta, el silencio lo recibió casi agresivamente. Encendió la luz de la habitación, sus ojos recorrieron la habitación como si esperara encontrar algún cambio, algo que justificara la inquietud dentro de él. Pero todo estaba en el mismo lugar. Las fotos del aparador aún mostraban momentos felices congelados en el tiempo, la manta del sofá aún llevaba el perfume que alguna vez le brindó consuelo. Pero ya nada tenía sentido. Caminó hasta la cocina, abrió el frigorífico por pura costumbre, cogió una botella de agua y se la bebió tranquilamente. El sabor suave parecía reflejar exactamente cómo se sentía. Sin sabor, no hay vida. Se sentó en el sillón de la sala, apoyó los codos en las rodillas y las manos entrelazadas frente a la cara. La traición ya había quedado al descubierto. La verdad sobre el jefe ya estaba en movimiento, y no pasaría mucho tiempo antes de que el mundo que los rodeaba colapsara por completo. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué queda? Un matrimonio arruinado, una vida entera construida sobre la ilusión de un amor que ya no existía. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar una respuesta dentro de sí mismo, pero lo único que encontró fue un profundo vacío. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Un nuevo número desconocido apareció en la pantalla y dudó antes de contestar. Hola, su voz sonó más áspera de lo que pretendía, pero no le importó. Del otro lado, una voz que reconoció de inmediato. El jefe. Isen, tenemos que hablar. Hubo una pausa, como si el hombre estuviera reuniendo fuerzas para continuar. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que puedes destruir mi vida tan fácilmente? Isen no respondió de inmediato. Simplemente respiró hondo y dejó que el silencio pesara en el aire. No fui yo quien destruyó tu vida. Lo hiciste solo. El jefe soltó una carcajada, pero no había nada de humor en ello. Solo algo oscuro, algo a punto de desmoronarse.
No sabes con quién estás tratando. No va a terminar así. La amenaza no le sorprendió. Al contrario, confirmó todo lo que ya esperaba. Sí, termina. No te queda ningún lugar al que huir. Todo lo que has hecho está a punto de salir a la luz. Y lo sabes. Hubo otro silencio al otro lado, esta vez más largo. Cuando el jefe volvió a hablar, su voz ya no tenía la misma arrogancia de antes. No lo entiendes. Si me caigo, no caeré solo. Me llevaré a todos conmigo. Isen agarró el teléfono con más fuerza. Entonces hazlo. Expone todo. Pero no creas que puedes llegar hasta mí. Ya he perdido todo lo que importa. El jefe dejó escapar un suspiro audible y por un momento pareció a punto de decir algo más. Pero entonces, la línea se cortó. Colgó sin más amenazas, sin mayor justificación. Solo un silencio que decía más que cualquier palabra. Isen se quedó allí, sosteniendo su teléfono celular en la mano, sintiendo esta vez un peso diferente. No fue miedo. No fue incertidumbre. Era la certeza de que, independientemente de lo que sucediera después, ya había superado el punto de no retorno. Las horas fueron pasando y, con ellas, el desenlace empezó a tomar forma. La noticia explotó en diferentes medios. Informes filtrados, testimonios que empezaron a surgir, mujeres que alguna vez tuvieron miedo y ahora encuentran el coraje para hablar. El nombre del jefe apareció en los titulares y cada sórdido detalle de su conducta quedó expuesto al público. La empresa ya había tomado su decisión. No solo perdería su puesto, sino que también enfrentaría graves cargos y podría ser llevado ante la justicia. ¿Y Olivia? No quedaba ningún lugar al que huir. Su reputación también quedó empañada. La traición ya no era solo un secreto detrás de cuatro paredes, sino una historia pública, algo que todos sabían. Isen observó todo desde la distancia. No se involucró, no buscó venganza activa. Simplemente dejó que la verdad hiciera su trabajo. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría. Pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Fue entonces cuando, en medio del caos, sucedió algo inesperado. Un encuentro fortuito, una mirada que encontró la suya en un momento de completa desconexión. Una mujer, diferente a Olivia en todos los sentidos, pero que llevaba en sus ojos una historia propia, marcada por dolores que él aún no conocía. Ella no sabía nada de él, no lo veía como el hombre traicionado, como la víctima de un escándalo. Simplemente lo vi como alguien que intentaba seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió algo nuevo. Algo que aún no podía nombrar, pero que le traía un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, esta historia aún tuviera un capítulo que valiera la pena escribir. Isen sintió que la tormenta comenzaba a disiparse, pero no dejó un cielo despejado. El rastro de destrucción que la traición y los acontecimientos recientes habían causado todavía pesaba sobre él, como si cada recuerdo fuera una cicatriz abierta, una herida que tardaba en cerrarse. Sin embargo, esa mañana hubo algo diferente. Las noticias sobre el jefe ya estaban por todas partes. Ya no era un hombre poderoso, ni una figura respetada. Fue solo un escándalo, una mancha irreversible que lo marcaría para siempre. Olivia, en cambio, no estaba en el radar. Ya no intentó ponerse en contacto, no intentó justificarse, como si hubiera aceptado el peso de las consecuencias que habían recaído sobre ella. Mientras conducía por la ciudad, Isen se encontró pensando en lo que vendría después. Había una extraña libertad en el hecho de que ya no tenía nada que perder. El matrimonio había terminado, su antiguo jefe estaba destruido y todas las certezas que alguna vez tuvo sobre su vida se habían derrumbado. ¿Pero qué vino después? ¿Qué haces cuando todo lo que conocías ya no existe? Fue en medio de este torbellino de pensamientos que notó a alguien que no esperaba ver. Sentada sola en un café, mirando al vacío con una expresión en blanco, estaba Olivia. Isen estacionó el auto pero no salió de inmediato. Él permaneció allí por un momento, mirándola. Parecía más pequeña de lo que recordaba. El peso de la vergüenza y la humillación era visible en cada gesto, en la forma en que sostenía la taza de café sin siquiera llevársela a la boca, en los ojos que antes brillaban con vivacidad y ahora estaban opacos.
Podría simplemente haberse marchado. Podría ignorarlo y seguir adelante. Pero algo dentro de él quería ver. Quería escuchar. Cuando él entró al café y se acercó a ella, Olivia levantó la vista y se quedó paralizada por un momento. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y la resignación, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Isen, su voz era baja, casi como un suspiro. Sacó una silla y se sentó frente a ella, sin prisas, sin enojo. Solo con la necesidad de acabar con esto de una vez por todas. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó, y no había agresión en su voz. Solo curiosidad genuina. Olivia apartó la mirada y jugó con el borde de su taza. Porque no tengo a dónde ir. Hubo un momento de silencio antes de que ella continuara. Lo perdí todo. El trabajo, la reputación, tú. No queda nada. Isen no sintió pena. Pero sintió una especie de comprensión que no esperaba. Sabía lo que era perderlo todo. Sabía lo que era ver su vida desmoronarse ante sus ojos. Pero la diferencia entre los dos era que él no era responsable de su propia caída. «¿Sabías que esto sucedería?», dijo con calma, y ella asintió, con los ojos brillando con lágrimas que parecía decidida a no derramar. «Lo sabía», admitió, «pero nunca pensé que te perdería por completo». Isen dejó escapar un suspiro y apoyó los brazos sobre la mesa. «Olivia, no me has perdido ahora. Me perdiste en el momento en que decidiste traicionarme». Las palabras salieron con un peso que ni siquiera sabía que aún llevaba, y vio el impacto en su rostro. Se pasó la mano por la cara, como para borrar la culpa escrita allí. Si pudiera volver, pero él la interrumpió antes de que terminara. «Pero no puedes». El silencio que vino después fue absoluto. Los dos simplemente se quedaron allí, enfrentando la verdad que colgaba entre ellos como una barrera insuperable. Finalmente, Olivia dejó escapar un suspiro tembloroso y miró hacia otro lado. «Solo quería que supieras que realmente te amaba. Incluso con todo lo que he hecho». Isen no respondió de inmediato. Él simplemente la miró, sintiendo que esas palabras no cambiaban nada. Tal vez fueran ciertas, tal vez simplemente fueran algo que ella quería creer. Pero el amor por sí solo nunca es suficiente. No cuando va acompañado de mentiras y traiciones. Se levantó, sacó su billetera y dejó suficiente dinero para cubrirle el café. «Espero que encuentres una manera de arreglar tu vida», dijo simplemente. Y luego, sin mirar atrás, salió del café, dejándola atrás por última vez. Esa conversación, curiosamente, no le hizo sentir más pesado. De lo contrario. Al salir a la calle sintió como si algo se hubiera resuelto en su interior. Como si por fin hubiera terminado un ciclo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar sin sentir que el aire estaba contaminado por el pasado. Y entonces, su celular vibró en su bolsillo. Un mensaje inesperado, de un número que reconoció inmediatamente. No fue Olivia. No había nadie conectado con el pasado. Era algo nuevo. Algo diferente. Y en ese momento, Isen supo que su vida no había terminado. De lo contrario. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, apenas estaba comenzando. El tiempo pasó, como siempre pasa, indiferente al caos que deja tras de sí. Los titulares fueron sustituidos por nuevos escándalos y nuevos nombres que aparecían en las portadas de los periódicos y de los sitios web de noticias. El mundo siguió adelante. Pero para quienes vivieron esta historia, las cicatrices aún eran visibles y los escombros aún estaban siendo barridos. Isen observaba todo desde lejos, sin prisas, sin necesidad de interferir. Él ya había hecho su parte. Ahora, todo lo que quedaba era ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. El ex jefe, que alguna vez fue una figura de poder e influencia, ahora no era más que un hombre avergonzado y expuesto sin salida. Las pruebas en su contra eran irrefutables y la empresa no solo lo despidió, sino que lo demandó por conducta inapropiada y abuso de poder. Los medios devoraron cada detalle del caso, imposibilitando cualquier intento de reconstruir la imagen. Su nombre era sucio y su reputación irrecuperable. Pero lo peor aún estaba por llegar.
Las autoridades se sumaron al caso y pronto se produjo la acusación formal. El arresto no tomó mucho tiempo. La escena de su captura fue retransmitida en varios canales. El hombre que alguna vez se consideró intocable ahora es escoltado por la policía, esposado, con expresión inexpresiva, derrotado. No tenía otro lugar a donde huir. Y Eason supo, en ese momento, que nunca volvería a ser nadie. En cuanto a Olivia, su destrucción fue más lenta. Lo perdió todo gradualmente, sintiendo cada pérdida como un nuevo golpe, un recordatorio constante de su ruina. Fue despedida poco después de que se descubriera el escándalo y su nombre circuló por los pasillos de la empresa como un susurro de burla. Después de eso, ninguna otra empresa quiso contratarla. La traición no fue solo personal, fue profesional. Su relación con un hombre que manipulaba a sus subordinados la hacía indeseable en el mercado laboral. Las puertas se cerraron una a una, hasta que no quedó nadie abierto. Intentó reconstruirse de alguna manera, intentó borrar su propia historia, pero Internet no olvida. Las miradas de la gente en las calles, los comentarios, los juicios silenciosos pesaban más de lo que podía soportar. La última vez que Eason supo de ella fue a través de un conocido en común. Olivia había abandonado la ciudad, sin un destino claro. Su matrimonio había terminado legalmente y lo único que quedaba de ella era un recuerdo amargo. No sintió odio. Ni compasión. Solo indiferencia. Ella estaba en el pasado. Un pasado que ya no merecía espacio en su vida. ¿Y él? Eason siguió adelante. No fue rápido ni fácil. Superar no significa olvidar, sino aprender a vivir a pesar de lo sucedido. Encontré una nueva rutina, nuevas metas. Empezó a ver posibilidades que ni siquiera había considerado antes. Y finalmente, se cruzó con alguien que no era parte de ese pasado destruido. Un encuentro inesperado, una mirada intercambiada en cualquier momento, pero que conllevaba algo diferente. Sin prisas, sin expectativas poco realistas. Simplemente algo nuevo, algo que realmente podría crecer. La vida nunca vuelve a ser como era antes de una traición. Pero si hay algo que Eason ha aprendido es que se puede reconstruir. Y a veces, lo que viene después es mucho mejor que lo que una vez se perdió. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que todos tuvieron el destino que merecían? Deja tu comentario, tengo muchas ganas de saber qué piensas sobre esto. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Aquí no apoyamos las trampas. La traición destruye vidas, y esta historia fue solo otro ejemplo de cómo las consecuencias siempre llegan. Nos vemos en la próxima historia.